Imagina el océano más extraño que hayas visto jamás. No hay peces, no hay tiburones, no hay ballenas ni delfines, ni ninguna criatura que reconozcas desde la orilla. El agua es cálida, densa y de un azul verdoso turbio que nunca ha conocido una red de pesca ni el casco de un barco. La superficie brilla bajo un sol que cuelga demasiado cerca, demasiado brillante, en un cielo sin ozono suficiente para filtrar su furia. Y sin embargo, allá abajo, hay vida. Una vida tan extraña, tan ajena a todo lo que conocemos, que los primeros científicos que encontraron sus fósiles creyeron que estaban mirando plantas o minerales, o quizás los sueños de algún dios que no terminó de decidir qué forma quería dar al mundo. Estamos hace 485 millones de años. El continente que algún día se llamará Europa no existe. América del Norte está girada de costado, cruzando el Ecuador como una balsa a la deriva. El Polo Sur está cubierto por Gondwana, una masa de tierra tan enorme que hace que la Antártida actual parezca un charco. Y entre todos esos continentes fragmentados y desconocidos, se extiende un océano global, un océano que lo cubre casi todo, más profundo, más vasto y más antiguo que cualquier mar que el ser humano haya navegado jamás. Este océano tiene un nombre. Lo llamamos el Mar de Iapetus. Y dentro de él viven las criaturas más bizarras, más letales y más olvidadas de toda la historia de la Tierra. No aparecen en las películas de Hollywood. No tienen nombres que los niños coleccionen en cromos. Nadie ha construido atracciones de parques temáticos en su honor. Pero si pudieras sumergirte en aquellas aguas, si pudieras flotar sobre ese fondo marino del Ordovícico temprano, lo que verías te helaría la sangre. Porque el océano, antes de los peces, no era un lugar vacío ni tranquilo. Era un infierno de caparazones, tentáculos y mandíbulas que evolucionaron durante millones de años sin que ningún vertebrado existiera para competir con él. Las criaturas que dominaban esas aguas no necesitaban columna vertebral, no necesitaban pulmones, no necesitaban nada que nosotros consideraríamos esencial para ser un depredador de verdad. Y el más grande de todos ellos, el que gobernaba este océano sin rival, medía más de 2 metros de longitud. Se desplazaba a una velocidad que ninguna presa podía anticipar y poseía un sistema de visión tan perfecto que los científicos, al estudiarlo por primera vez, no podían creer que hubiera existido hace casi medio billón de años. Su nombre es Cameroceras, y esta es su historia, y la historia del océano más antiguo y más terrorífico que este planeta haya conocido jamás. Para entender lo que vivía en ese océano, primero tienes que entender el mundo en el que existía. El período Ordovícico comenzó hace 485 millones de años y terminó hace 444 millones de años. 41 millones de años de historia. Para poner eso en perspectiva, los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años, y los consideramos los reyes indiscutibles de su era. El Ordovícico duró una fracción de ese tiempo, y sin embargo, lo que ocurrió en ese periodo cambió la vida en este planeta de maneras que todavía sentimos hoy. Pero volvamos al mundo físico, a cómo se veía la Tierra desde el espacio en ese momento. Si pudieras observarla desde arriba, desde la órbita, lo primero que notarías es el color, azul, casi todo azul. Los océanos cubrían aproximadamente el 72% de la superficie terrestre, igual que hoy, pero la distribución era completamente diferente. Los continentes que conocemos no existían. En su lugar, había varios supercontinentes y masas de tierra fragmentadas, distribuidas de una manera que parece sacada de un mapa dibujado por alguien que nunca ha visto un atlas moderno. Gondwana era el gigante, una masa continental enorme que incluía lo que hoy llamamos América del Sur, África, la Antártida, Australia, la India y la península arábiga, todo fusionado en un solo bloque que se extendía desde las latitudes tropicales hasta el Polo Sur. Gondwana no era un desierto helado, era una tierra viva, aunque extraña, cubierta en sus costas por alfombras de algas y líquenes, con interiores que comenzaban a conocer las primeras plantas terrestres, criaturas vegetales tan primitivas que no tenían raíces, ni hojas, ni tallos, en el sentido que hoy entendemos esas palabras. Al norte de Gondwana flotaban Laurentia, que algún día se convertirá en América del Norte, y Báltica,
el embrión de lo que será Europa del Norte. Entre ellas, el mar de Iapetus, ese océano interior que dará nombre a toda una era de historia geológica. Iapetus, nombrado así por el titán griego, padre de Prometeo, como si los científicos que lo bautizaron supieran que había algo titánico en ese mar olvidado. Y el clima de este mundo, el Ordovícico temprano y medio, era extraordinariamente cálido. No había casquetes polares permanentes. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era entre 4 y 8 veces mayor que la actual, según los modelos geoquímicos publicados en trabajos como los del grupo de investigación de Robert Werner en la Universidad de Yale. Las temperaturas del agua en los trópicos alcanzaban los 40 grados centígrados en algunas zonas costeras someras. Incluso en latitudes medias, el océano rara vez bajaba de los 25 grados. Esto significaba una cosa fundamental. El metabolismo de todo lo que vivía en ese océano estaba acelerado. Crecer era rápido, reproducirse era urgente, morir podía ser instantáneo. Pero hay algo más que tienes que saber sobre el Ordovícico, algo que los libros de texto mencionan apenas de pasada y que en realidad es uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la vida en la Tierra. La gran biodiversificación ordovícica ocurrió entre hace 480 y hace 445 millones de años. En términos geológicos, fue casi instantánea. El número de géneros de animales marinos se multiplicó por 4 en un periodo relativamente corto, 4 veces. Familias enteras de organismos que no existían antes del Ordovícico aparecieron de repente en el registro fósil, completamente formadas, completamente funcionales, como si alguien hubiera apretado un interruptor en el laboratorio de la evolución. Los científicos todavía debaten las causas exactas de esta explosión de vida. Algunos señalan el enfriamiento gradual del océano profundo, que creó nuevos gradientes de temperatura y nutrientes. Otros apuntan a la fragmentación continental, que multiplicó las líneas costeras y los mares epicontinentales someros, esos mares poco profundos que cubrían partes de los continentes y que funcionaban como invernaderos evolutivos. Un trabajo publicado en la revista Paleontology en 2019 propuso que los cambios en los patrones de circulación oceánica, similares a las corrientes modernas, pero en una configuración completamente diferente, podrían haber bombeado nutrientes desde las profundidades hacia las zonas iluminadas donde ocurría la fotosíntesis. Lo que sí sabemos con certeza es el resultado. En menos tiempo del que tardaron en aparecer los dinosaurios, desde los primeros arcosaurios, el océano Ordovícico pasó de ser un lugar relativamente simple a convertirse en el ecosistema marino más complejo que la Tierra había visto hasta ese momento, con cadenas alimentarias elaboradas, con depredadores especializados, con presas que habían evolucionado defensas sofisticadas, con nichos ecológicos que no volverían a verse hasta el Silúrico y el Devónico. Y en el centro de todo ese ecosistema, en la cima absoluta de esa cadena alimentaria primitiva, estaban los cefalópodos. No los calamares que conoces del supermercado, no los pulpos que ves en los documentales de National Geographic. Hablamos de los nautiloideos ortocónicos, una familia de criaturas que habían tomado el plan corporal básico de un caracol marino y lo habían transformado en algo completamente diferente. Algo con concha recta, larga, cónica, como un cuerno de piedra que se deslizaba por el agua con una precisión letal. Imagínalos así. Toma un nautilo moderno, esa criatura con concha enrollada que sobrevive en los océanos actuales como un fósil viviente desde hace 450 millones de años. Ahora desenrolla esa concha, estírala, hazla recta, como una lanza, como un torpedero. Coloca los tentáculos en el extremo estrecho y déjala crecer, y seguir creciendo. Eso es un nautiloideo ortocónico, y Cameroceras, el rey de los reyes de ese océano, era el más grande de todos ellos. El primer fósil de Cameroceras se encontró en el siglo XIX, y durante décadas nadie supo exactamente qué era. Los fragmentos aparecieron en formaciones rocosas de América del Norte, principalmente en los estados que hoy llamamos Ohio, Indiana y Minnesota, en rocas sedimentarias del Ordovícico medio que los geólogos denominan el grupo Trendon y la formación de Cora. Eran fragmentos de concha, enormes, curvos,
con una textura interna dividida en cámaras separadas por paredes delgadas llamadas septos. Los primeros naturalistas que los estudiaron los confundieron con restos de grandes moluscos indeterminados, con coral fósil, con estructuras inorgánicas producidas por presión geológica. No tenían marco de referencia para entender lo que estaban mirando. El nombre Cameroceras fue establecido formalmente por el paleontólogo estadounidense Timothy Conrad en 1842. Conrad reconoció la naturaleza cefalópoda de los fragmentos, identificó las cámaras internas, trazó la geometría cónica de la concha, pero incluso él subestimó radicalmente el tamaño del animal. Los fragmentos que tenía en sus manos eran secciones medias de la concha, no los extremos, no la boca, no la punta. Cuando los paleontólogos comenzaron a ensamblar diferentes fragmentos encontrados en distintos yacimientos, cuando empezaron a reconstruir la geometría completa de la concha, utilizando las proporciones conocidas de los nautiloidios ortocónicos relacionados, el resultado los dejó sin palabras. Cameroceras podía alcanzar entre 6 y 9 metros de longitud. Hay que detenerse aquí un momento y dejar que ese número aterrice. 6 a 9 metros. La longitud de un autobús escolar. La altura de un edificio de 3 plantas. Un animal sin columna vertebral, sin mandíbulas óseas, sin ninguna de las estructuras que asociamos instintivamente con los grandes depredadores, que nadaba por ese océano del Ordovícico con una concha recta del grosor de un tronco de árbol y tentáculos que se extendían desde su extremo estrecho como una corona de brazos prensiles. Pero el tamaño solo es parte de la historia. Lo que hace de Cameroceras una criatura verdaderamente extraordinaria es la sofisticación de su biología. Porque este animal no era simplemente grande, era elegante, era eficiente, era, en todos los sentidos que importan, un depredador perfectamente diseñado para el ecosistema en el que vivía. Empecemos por la concha. La concha de Cameroceras, como la de todos los nautiloidios ortocónicos, no era simplemente una armadura. Era un sistema de flotabilidad activa. El interior de la concha estaba dividido en docenas de cámaras separadas por los septos, esas paredes calcáreas que los paleontólogos pueden identificar claramente en los fósiles. El animal habitaba únicamente en la cámara más grande, la más cercana al extremo abierto. Las cámaras anteriores, las que formaban la mayor parte de la longitud de la concha, estaban llenas de gas, principalmente nitrógeno, en proporciones que el animal podía regular activamente a través de un tubo delgado llamado sifúnculo, que recorría toda la longitud de la concha conectando cada cámara. Este sistema era extraordinariamente preciso. Ajustando la cantidad de gas en cada cámara, Cameroceras podía controlar su profundidad en la columna de agua con una exactitud milimétrica. Podía hundirse lentamente hacia el fondo, podía ascender hacia la superficie, podía mantener una posición perfectamente horizontal en la columna de agua sin esfuerzo muscular, como un submarino de propulsión química. Un análisis publicado en el Journal of Paleontology en 2015, basado en modelos hidrodinámicos de la geometría de la concha, sugirió que los nautiloidios ortocónicos de gran tamaño como Cameroceras probablemente mantenían una postura semivertical en el agua, con la punta de la concha apuntando hacia arriba y los tentáculos colgando hacia abajo, lo que les habría permitido descender sobre sus presas desde arriba con una velocidad y precisión devastadoras. Piensa en eso como una imagen, una lanza de 9 metros cayendo desde arriba en cámara lenta, con tentáculos. La propulsión era por chorro, el mismo sistema que usan los calamares modernos, el mismo que usaba el Nautilus pompilio antes de que los humanos lo pusieran en los acuarios. Cameroceras aspiraba agua a través de su manto muscular y la expulsaba a través de un órgano llamado hiponoma, creando un impulso reactivo que lo desplazaba en la dirección opuesta. No era rápido en el sentido en que un atún es rápido. No perseguía a sus presas en carreras de velocidad. Su estrategia era diferente. Era la estrategia de la emboscada, del acecho, de la paciencia calculada, y luego la captura. Los tentáculos de Cameroceras son uno de los aspectos más debatidos de su anatomía, porque los tejidos blandos casi nunca se fosilizan. Sabemos que tenía tentáculos porque todos los cefalópodos los tienen,
porque es una característica fundamental del grupo que ha persistido sin interrupción durante más de 500 millones de años. Lo que no sabemos con certeza es cuántos tenía, qué tan largos eran, si tenían ventosas, si esas ventosas tenían ganchos córneos como los de algunos calamares modernos. Lo que sí podemos inferir, a partir de la escala del animal y de las marcas encontradas en fósiles de sus presas, es que eran formidables. Porque tenemos evidencia directa de lo que Cameroceras comía. En yacimientos del Ordovícico medio de América del Norte y de Báltica, los paleontólogos han encontrado fósiles de trilobites y de otros invertebrados marinos con marcas características en sus caparazones. Marcas circulares, simétricas, del diámetro exacto que correspondería a la boca de un nautiloide ortocónico de gran tamaño. En algunos casos, los caparazones de trilobites aparecen aplastados desde arriba, como si hubieran sido presionados con una fuerza enorme contra el fondo marino antes de ser consumidos. La boca de Cameroceras era otro prodigio de ingeniería evolutiva. En el centro de los tentáculos, todos los cefalópodos tienen un órgano llamado rádula, una especie de lengua con dientes y un pico córneo, duro como el cuerno de un buey, capaz de perforar caparazones de carbonato cálcico con una eficiencia brutal. En los nautiloideos modernos, ese pico es capaz de romper las conchas de moluscos y los caparazones de crustáceos sin dificultad. Escala ese pico al tamaño de Cameroceras y tienes un instrumento capaz de atravesar prácticamente cualquier defensa que el Ordovícico pudiera ofrecer. Y el Ordovícico ofrecía muchas. Para entender por qué Cameroceras era tan devastador, tienes que entender lo que había en ese océano con él. Porque el Ordovícico no era un mar vacío con un solo monstruo solitario. Era un ecosistema completo, denso, elaborado, con capas de depredadores y presas apiladas unas sobre otras, como los pisos de un edificio. Y cada criatura en ese edificio había pasado millones de años evolucionando exactamente para sobrevivir en ese contexto específico, en ese océano específico, en ese momento específico de la historia de la Tierra. Empecemos por el fondo. El lecho marino del Ordovícico era uno de los ambientes más ricos en biodiversidad que este planeta ha conocido. No se parecía a nada que puedas ver hoy en ningún océano del mundo. Imagina una alfombra viva, no una alfombra de arena o de roca desnuda, sino una superficie completamente cubierta de organismos, apilados, superpuestos, compitiendo por cada centímetro de sustrato disponible. Los braquiópodos eran los dominantes, bivalvos en apariencia pero no en biología, criaturas con dos valvas simétricas que filtraban el agua cargada de nutrientes del Ordovícico con una eficiencia extraordinaria. En algunos yacimientos de la formación cincinnatiana del Ohio y Kentucky actuales, los paleontólogos han encontrado densidades de fósiles de braquiópodos que superan los 500 individuos por metro cuadrado. 500 animales en un metro cuadrado de fondo marino. Una alfombra viva tan densa que apenas se veía la roca por debajo. Entre los braquiópodos vivían los crinoideos. Los crinoideos son uno de esos grupos de animales que el ser humano moderno casi nunca menciona, pero que dominaron los fondos marinos durante cientos de millones de años. Parecen plantas. Tienen un tallo largo y flexible que los ancla al sustrato y en el extremo superior despliegan una corona de brazos plumosos que filtran las partículas orgánicas del agua. Son, en realidad, animales, parientes de las estrellas de mar y los erizos. Y en el Ordovícico los había en tal cantidad que algunos arrecifes estaban construidos casi exclusivamente de sus tallos calcificados. Pero la criatura que más definía el carácter visual del Ordovícico, la que aparece en cada reconstrucción artística del periodo, la que cualquier paleontólogo menciona en primer lugar cuando habla de este océano, era el trilobite. Los trilobites llevan en la Tierra desde el Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Son artrópodos, parientes lejanos de los cangrejos y los escorpiones modernos, con el cuerpo dividido en 3 lóbulos longitudinales que les dan su nombre. Tenían ojos compuestos, los primeros ojos complejos de la historia de la vida en la Tierra. Tenían patas articuladas. Podían enrollarse en bola para protegerse, como los actuales cochinillas de humedad, pero del tamaño de un plato de cerámica. Y en el Ordovícico, alcanzaron una diversidad que no habían tenido antes y que no volverían a tener después.
Había trilobites que se enterraban en el sedimento, trilobites que nadaban en aguas abiertas, trilobites ciegos que vivían en las profundidades, trilobites con espinas elaboradas, con crestas, con estructuras en el cefalón que los paleontólogos todavía debaten si eran para la defensa, para el reconocimiento sexual o para funciones hidrodinámicas. Isothelus, uno de los géneros más abundantes del Ordovícico de América del Norte, podía alcanzar 70 centímetros de longitud, un tamaño colosal para un artrópodo de cualquier era. Isothelus rex, la especie más grande conocida del género, fue descrita a partir de un fósil encontrado en Manitoba, Canadá, y publicado en el Journal of Paleontology en 2001. Medía 72 centímetros. Era el trilobite más grande jamás encontrado en ese momento del registro fósil. Un animal del tamaño de una raqueta de tenis, cubierto de una armadura de quitina y carbonato cálcico, con ojos compuestos que podían detectar movimiento en el agua turbia del Ordovícico. Y aún así, no era suficiente para salvarlo de cameroceras. Pero los trilobites no eran las únicas presas disponibles, ni siquiera eran necesariamente las más importantes, porque en el Ordovícico también abundaban los moluscos, gasterópodos de conchas elaboradas que se arrastraban por el fondo o flotaban cerca de la superficie, bivalvos primitivos que comenzaban a diversificarse en los fondos arenosos, y sobre todo, otros cefalópodos. Porque Cameroceras no era el único cefalópodo en ese océano, era el más grande. Era el depredador Apex, pero por debajo de él existía toda una jerarquía de nautiloideos de menor tamaño, endocerátidos, actinocerátidos, cada uno ocupando su propio nicho en la columna de agua, cazando sus propias presas, siendo cazados a su vez por los que estaban por encima de ellos en la cadena. Era un océano de calamares con conchas, un océano de tentáculos y sifúnculos y picos córneos, un océano donde los cefalópodos habían llenado prácticamente todos los roles ecológicos que hoy ocupan los peces. Y eso es algo en lo que vale la pena detenerse, porque es uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos del Ordovícico. No había peces. Bueno, casi no había peces. Existían los primeros vertebrados primitivos, los agnatos, criaturas sin mandíbulas, sin aletas pares, sin la anatomía que asociamos con un pez moderno. Eran organismos pequeños, vulnerables, que vivían cerca del fondo en aguas someras y que en el Ordovícico no representaban ninguna amenaza competitiva para los invertebrados que dominaban el océano abierto. Los conodontos, esos pequeños organismos en forma de anguila, cuyos elementos dentales calcificados son uno de los fósiles guía más útiles para los geólogos, nadaban en las aguas del Ordovícico, pero no eran competidores, no eran cazadores de grandes presas. Eran parte del plancton funcional de ese océano. El océano abierto, la columna de agua desde la superficie hasta el fondo, pertenecía a los invertebrados. Y en la columna de agua también vivían los graptolitos. Los graptolitos son quizás las criaturas más extrañas del Ordovícico, y eso es decir mucho en un periodo lleno de extrañezas. Eran organismos coloniales, construidos por pequeños individuos llamados zooides, que vivían en estructuras tubulares de proteína llamadas tecas, ensambladas en ramas llamadas estipes que colgaban de un flotador central o se extendían en formas geométricas elaboradas, espirales, estrellas, abanicos. Una sola colonia de graptolitos podía tener decenas o cientos de individuos, cada uno filtrando el agua que pasaba junto a su teca, transmitiendo los nutrientes capturados al resto de la colonia a través de una red de tejido conectivo. Flotaban en masas inmensas en las aguas superficiales del océano Ordovícico como un plancton gigante y colonial, tan abundantes que cuando morían y se hundían hasta el fondo anóxico, donde no había oxígeno suficiente para descomponerlos, se preservaban como películas de carbono sobre la roca, delgadas como papel, con una precisión de detalle que asombra a los paleontólogos modernos. Son tan útiles para fechar rocas del Ordovícico que los geólogos los llaman fósiles guía. Diferentes especies de graptolitos existieron en diferentes momentos precisos del periodo. Encontrar una especie de graptolito en una roca es como encontrar una fecha impresa en el sedimento. Y luego estaban los euriptéridos, los escorpiones de mar. Los euriptéridos no alcanzaron su tamaño máximo hasta el Silúrico y el Devónico, pero en el Ordovícico ya eran depredadores formidables.
Tenían el cuerpo segmentado de un artrópodo, un telson en punta o en paleta en el extremo posterior, 6 pares de apéndices de los cuales el último par en muchas especies se había transformado en remos anchos y planos para nadar, y un par de apéndices frontales, los quelíceros, equipados con pinzas o garras para capturar presas. En el Ordovícico vivían junto a Cameroceras en los mismos ambientes marinos someros, cazando trilobites y pequeños moluscos, siendo cazados a su vez por los cefalópodos grandes cuando se aventuraban en aguas más profundas. Era un ecosistema de una complejidad que no habríamos imaginado hace 50 años, porque durante mucho tiempo la imagen popular del océano primitivo era la de un lugar simple, pocas especies, pocas interacciones, un mundo en construcción, todavía demasiado joven para ser interesante. Esa imagen era completamente equivocada. El Ordovícico era tan complejo, tan rico, tan elaborado en sus interacciones ecológicas, que algunos paleontólogos lo comparan funcionalmente con un arrecife de coral moderno. Tenía productores primarios, organismos fotosintéticos que convertían la luz solar en materia orgánica. Tenía consumidores primarios, filtradores y herbívoros que se alimentaban de esa materia orgánica. Tenía consumidores secundarios, depredadores de tamaño medio que cazaban a los filtradores. Y tenía depredadores ápex, en la cima absoluta de esa pirámide, que cazaban todo lo demás. Cameroceras era la cima de esa pirámide, y durante millones de años nada lo desafió. Pero el reinado de Cameroceras no ocurrió en el vacío. Para comprender realmente cómo cazaba, cómo se movía, cómo dominaba ese océano durante millones de años, tenemos que hablar de algo que los paleontólogos tardaron décadas en reconstruir con precisión. Algo que no se fosiliza, algo que solo puede inferirse a partir de la geometría de la concha, de las marcas en las presas, de los modelos hidrodinámicos y de la comparación con los cefalópodos modernos que todavía nadan en nuestros océanos como fantasmas vivientes del Ordovícico. Tenemos que hablar de cómo se veía una cacería. Empieza con la luz. En el océano Ordovícico, la zona fótica, esa capa superficial donde la luz solar penetra con suficiente intensidad para permitir la fotosíntesis, era similar a la actual en profundidad, entre 100 y 200 metros según las condiciones locales. Por encima de esa capa, el agua era relativamente cálida, iluminada, cargada de plancton y de graptolitos flotantes. Por debajo, la oscuridad aumentaba gradualmente hasta convertirse en una negrura total en las profundidades. Cameroceras operaba principalmente en la zona mesopelágica, entre los 100 y los 400 metros de profundidad, según los modelos publicados por el grupo de investigación de Björn Kroger en el Museo de Historia Natural de Helsinki, uno de los especialistas más respetados en cefalópodos paleozoicos. Esta zona era un lugar de penumbra permanente, donde la luz llegaba filtrada, difusa, suficiente para distinguir siluetas, pero no para ver con claridad. Era el ambiente perfecto para un depredador que dependía de la emboscada. Imaginemos la escena. Una mañana del Ordovícico medio, hace 470 millones de años, en aguas que algún día serán el centro de América del Norte, a unos 150 metros de profundidad, donde la luz es apenas un recuerdo azul verdoso que llega desde arriba como el reflejo de una vela en el fondo de un pozo. Cameroceras está suspendido en la columna de agua, casi inmóvil. La concha, esa lanza calcárea de 9 metros, está orientada ligeramente hacia abajo, con los tentáculos apuntando al fondo. El sifúnculo ha ajustado el gas en cada cámara con una precisión que ningún ingeniero moderno podría mejorar. El animal no gasta energía en mantenerse a esa profundidad. Simplemente está flotando, con la misma eficacia pasiva que un dirigible en el aire. Y espera. Los ojos de Cameroceras son otro capítulo fascinante de esta historia. Los nautiloideos modernos tienen ojos primitivos, sin cristalino, que funcionan como una cámara oscura, capturando imágenes borrosas, pero detectando el movimiento con eficacia. Pero algunos de los parientes más cercanos de Cameroceras entre los ortocerátidos poseían ojos más desarrollados, con estructuras que sugieren una mayor resolución visual. Detectar movimiento en la penumbra a 30, 40, quizás 50 metros de distancia era probablemente suficiente para un depredador de su tamaño.
Y entonces algo se mueve por debajo. Una colonia de trilobites, Isotellus, media docena de individuos de 40 a 60 centímetros cada uno, que se desplazan sobre el fondo en busca de materia orgánica, con sus ojos compuestos mirando en todas las direcciones menos hacia arriba. Porque en la historia evolutiva de esos trilobites, el peligro siempre había venido del fondo o de los lados. Nada tan grande como Cameroceras había existido antes en ese océano para seleccionar el reflejo de mirar hacia arriba. La evolución tiene sus puntos ciegos. Y ese era el punto ciego de los trilobites del Ordovícico. Cameroceras ajusta su flotabilidad. La punta de la concha desciende 1 grado, 2 grados. El eje del cuerpo se inclina hacia el fondo y el animal comienza a caer, lentamente al principio, controlado, con los tentáculos retraídos para reducir la resistencia hidrodinámica. A 20 metros de las presas, todavía sin ser detectado, porque los trilobites no tienen la maquinaria sensorial para percibir el desplazamiento de agua que produce un objeto que se mueve tan despacio. A 10 metros, los tentáculos se despliegan. La velocidad aumenta. Lo que ocurre en los siguientes 2 o 3 segundos es casi imposible de reconstruir con certeza. Pero los modelos hidrodinámicos publicados en Letalla en 2018 sugieren que un nautiloide ortocónico de gran tamaño podía alcanzar velocidades de entre 1 y 2 metros por segundo en una carrera corta usando propulsión por chorro. No es velocidad de guepardo, pero esa escala, en ese ambiente, con el elemento sorpresa y la inercia de toda esa masa en movimiento, es suficiente. El pico se cierra sobre el cefalón de un Isotellus. El caparazón de carbonato cálcico, que podía resistir la presión de otros depredadores del Ordovícico, no resiste esto. Se fractura, se astilla. Las marcas que esa fractura deja son exactamente las marcas que los paleontólogos han encontrado en fósiles de trilobites en formaciones del Ordovícico medio de América del Norte y Escandinavia. Fracturas circulares, bordes limpios, el tipo de daño que solo puede producir un pico córneo de gran tamaño, aplicando fuerza concentrada en un punto. El resto de los trilobites se dispersan, se enrollan en bola, ese comportamiento defensivo ancestral que los trilobites habían perfeccionado durante millones de años. Pero enrollarse no sirve de nada contra un depredador de este tamaño. Cameroceras no necesita abrir el caparazón de los que se enrollan, solo necesita atraparlos con los tentáculos y aplicar presión sostenida con el pico hasta que el caparazón cede. Tarda minutos. Para los estándares de la depredación marina, es una masacre eficiente. Pero los trilobites no eran la única presa en el menú de Cameroceras. Y esto es algo que los paleontólogos han podido documentar con una claridad sorprendente gracias a un tipo de evidencia que al principio puede parecer mundano, pero que en realidad es extraordinariamente valioso. Los coprolitos. Los coprolitos son excrementos fosilizados, y en formaciones del Ordovícico medio, los investigadores han encontrado coprolitos que por su tamaño y composición solo pueden atribuirse a cefalópodos grandes. El análisis de esos coprolitos, incluyendo estudios publicados en Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, en 2016, reveló restos de quitina fragmentada procedente de artrópodos, fragmentos de concha de gasterópodos y bivalvos, y en algunos casos estructuras calcáreas que corresponden a los septos internos de nautiloideos más pequeños. Cameroceras comía otros cefalópodos. Era el depredador ápex de un océano dominado por cefalópodos, lo que significa que en la práctica era el depredador de sus propios parientes. Un canibalismo ecológico, no en el sentido estricto de la palabra, porque las especies eran diferentes, pero sí en el sentido de que el rey de los cefalópodos se alimentaba de los cefalópodos más pequeños que intentaban ocupar los peldaños inferiores de su misma jerarquía. Esto no es inusual en la naturaleza. Los grandes tiburones comen tiburones pequeños. Las orcas cazan delfines. Pero hay algo especialmente revelador en el hecho de que Cameroceras hubiera alcanzado un tamaño tan extremo que sus competidores más cercanos, sus parientes más directos, se habían convertido en su alimento. Significa que no había presión competitiva real desde abajo. Nada en ese océano, ningún depredador de ningún grupo, había llegado a un tamaño o una capacidad letal
que desafiara la supremacía de Cameroceras en la columna de agua. Era el animal más grande del océano Ordovícico, el más letal, el que definía los límites de lo posible para todo lo demás. Y eso, paradójicamente, plantea una pregunta que los paleontólogos todavía debaten. Si Cameroceras era tan dominante, si durante millones de años nada lo desafió, si el ecosistema del Ordovícico estaba tan completamente estructurado alrededor de su presencia como depredador ápex, ¿por qué desapareció? ¿Qué pudo matar al rey de un océano entero? La respuesta, cuando llega, no viene de otro depredador. No viene de un competidor más grande o más listo. Viene del lugar más inesperado posible. Viene del espacio. Para entender lo que ocurrió al final del Ordovícico, necesitas alejarte del océano por un momento. Necesitas alejarte de la Tierra por completo. Imagina que estás en el espacio, a varios miles de años luz de distancia, observando una estrella masiva en sus últimos momentos de vida. Una estrella entre 10 y 20 veces más grande que el Sol, que ha estado quemando hidrógeno durante millones de años y que ahora ha agotado su combustible nuclear. El núcleo colapsa en una fracción de segundo. La presión aumenta hasta niveles que la física ordinaria no puede describir. Y entonces, en una explosión que libera más energía en 10 segundos que el Sol en 10.000 millones de años, la estrella muere. La llamamos supernova, y a veces, bajo condiciones específicas que los astrofísicos todavía investigan en detalle, ese colapso no produce solo una supernova convencional, produce algo más concentrado, más violento, más direccional. Produce una erupción de rayos gamma, dos chorros opuestos de radiación de alta energía que se disparan desde los polos del núcleo colapsado a velocidades cercanas a la de la luz, durante entre 2 segundos y varios minutos, irradiando una cantidad de energía que supera la producción total del Sol durante su vida entera. Si uno de esos chorros apunta hacia la Tierra, lo que llega aquí no es calor, no es luz visible, es radiación ionizante de alta energía que penetra la atmósfera superior y desencadena una reacción química en cadena que destruye el ozono estratosférico con una eficiencia devastadora. La hipótesis de que una erupción de rayos gamma causó o contribuyó a la extinción masiva del final del Ordovícico fue propuesta originalmente por los astrofísicos Adrian Melott y Brian Thomas en un trabajo publicado en la revista International Journal of Astrobiology en 2004. No es una hipótesis probada. Es importante ser claro sobre esto, pero tampoco es especulación sin fundamento. Es una propuesta científica seria, respaldada por modelos matemáticos y por la comparación con los patrones de extinción conocidos del registro fósil. Porque lo que ocurrió al final del Ordovícico, hace 444 millones de años, fue la segunda extinción masiva más devastadora de la historia de la vida en la Tierra. La segunda, más letal que la que mató a los dinosaurios. En el evento de extinción del final del Ordovícico, conocido técnicamente como la extinción del Ordovícico silúrico, desapareció entre el 85 y el 88% de todas las especies marinas del planeta. No el 85% de los individuos, el 85% de las especies, grupos enteros de animales que habían existido durante decenas de millones de años, que habían sobrevivido glaciaciones y calentamientos y cambios en la composición química del océano, desaparecieron del registro fósil en un intervalo geológicamente instantáneo. Los braquiópodos diezmados. Los corales tabulados y rugosos prácticamente eliminados. Los graptolitos, que habían flotado en masas inmensas en los océanos del Ordovícico durante millones de años, reducidos a unas pocas especies supervivientes. Los trilobites, golpeados con una severidad de la que nunca se recuperarían completamente. Y los grandes nautiloídeos ortocónicos, Cameroceras y sus parientes. Los reyes del océano durante millones de años, extintos. ¿Pero cómo? ¿Qué mecanismo específico convirtió un océano próspero en un cementerio global en un tiempo relativamente corto? La respuesta implica varias fases, y los paleontólogos y geólogos todavía debaten la secuencia exacta y la importancia relativa de cada una. Lo que sí está claro, a partir de décadas de análisis geoquímico de las rocas del límite ordovícico silúrico, es que no fue un evento único, fue una cascada.
La primera fase fue el enfriamiento. Gondwana, esa masa continental gigantesca que dominaba el Polo Sur, comenzó a acumular hielo sobre su superficie en el Ordovícico tardío. Los modelos climáticos publicados en trabajos como los del grupo de Seth Finnegan en la Universidad de California en Berkeley sugieren que la glaciación del Hirnantiano, el último piso del Ordovícico, fue una de las glaciaciones más intensas que la Tierra ha experimentado en toda su historia. Las estimaciones basadas en el análisis de isótopos de oxígeno en conchas de braquiópodos fósiles indican que las temperaturas globales del océano cayeron entre 5 y 7 grados centígrados en un periodo relativamente corto, quizás en menos de 1 millón de años. 5 a 7 grados puede parecer poco, pero en un océano que llevaba millones de años a temperaturas tropicales, ese descenso fue catastrófico. El nivel del mar cayó. El agua que antes circulaba libremente quedó atrapada en los glaciares continentales de Gondwana. Los mares epicontinentales someros, esos mares poco profundos que cubrían partes de los continentes y que eran los ambientes más ricos en biodiversidad del Ordovícico, se vaciaron. Simplemente desaparecieron, dejando atrás rocas sedimentarias que hoy los geólogos pueden identificar como marcadores del límite ordovícico-silúrico en formaciones de todo el mundo. Con los mares someros desaparecidos, los arrecifes de crinoideos murieron. Las comunidades de braquiópodos quedaron expuestas o desplazadas. Los trilobites perdieron sus hábitats preferidos, y la base de la cadena alimentaria, la masa de organismos fotosintéticos que sustentaba todo el ecosistema, se contrajo dramáticamente. Un depredador ápex es siempre el último en sentir los efectos de una crisis ecológica que empieza desde abajo, pero también es el que cae con más fuerza cuando la base colapsa. Cameroceras necesitaba comer. Necesitaba presas grandes, abundantes, concentradas en las zonas donde cazaba. Cuando esas presas comenzaron a escasear, cuando los trilobites y los moluscos y los cefalópodos más pequeños fueron diezmados por el enfriamiento y la pérdida de hábitat, el depredador más grande del océano se encontró en una situación que ningún depredador ápex puede sobrevivir durante mucho tiempo: el hambre. Pero el enfriamiento no fue el único factor, ni siquiera fue necesariamente el más importante, porque al mismo tiempo que Gondwana se cubría de hielo, algo estaba ocurriendo en la química del océano profundo que añadía otra dimensión al desastre. La circulación oceánica, ese sistema global de corrientes que transporta calor, oxígeno y nutrientes por los océanos del mundo, estaba cambiando. En el océano moderno, la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales tropicales y las aguas polares frías impulsa una circulación termohalina que oxigena el océano profundo. En el Ordovícico tardío, cuando las temperaturas globales comenzaron a caer y los gradientes térmicos cambiaron, esa circulación se alteró de manera que los modelos oceanográficos publicados en revistas como Earth and Planetary Science Letters han intentado reconstruir con una precisión creciente. El resultado fue la expansión de zonas anóxicas en el océano profundo, zonas donde el oxígeno disuelto caía a niveles tan bajos que la mayoría de los animales no podía sobrevivir. Zonas muertas, pero no en el sentido metafórico. Zonas donde el agua estaba cargada de sulfuro de hidrógeno producido por bacterias anaeróbicas, el mismo gas que huele a huevo podrido, pero en concentraciones que habrían sido letales para cualquier animal marino que se aventurara en esas aguas. Esas zonas anóxicas se expandieron desde el fondo oceánico hacia arriba, comprimiendo el espacio habitable para los animales que necesitaban oxígeno. Cameroceras operaba en la columna de agua media, entre 100 y 400 metros de profundidad, exactamente la zona donde la expansión anóxica habría resultado más devastadora. Comprimir el espacio habitable desde abajo, mientras la escasez de presas presionaba desde arriba. Era una trampa sin salida. Y entonces, si la hipótesis de Melot y Thomas tiene algún fundamento, vino la radiación. Una erupción de rayos gamma desde una fuente a entre 6.000 y 10.000 años luz de distancia, posiblemente en el brazo de Perseo de la galaxia, habría irradiado la Tierra durante entre 10 segundos y varios minutos, con una dosis de rayos gamma suficiente para destruir una fracción significativa del ozono estratosférico. Los modelos calculan que hasta el 50% del ozono del hemisferio expuesto podría haberse perdido en cuestión de horas. Sin ozono,
La radiación ultravioleta del Sol llega a la superficie del océano sin filtrar. La radiación ultravioleta no penetra profundamente en el agua, pero no necesita hacerlo. El fitoplancton, esos organismos microscópicos fotosintéticos que viven en los primeros metros de la columna de agua, es extraordinariamente sensible a la radiación ultravioleta de alta intensidad. Daña su ADN, interrumpe la fotosíntesis, mata las células antes de que puedan reproducirse. Y el fitoplancton es la base de toda la cadena alimentaria marina. Si eliminas el fitoplancton, no matas el océano de golpe. Lo matas desde abajo, lentamente, en una cascada que tarda años o décadas en propagarse hacia arriba por la cadena trófica. Primero muere el zooplancton, que se alimenta del fitoplancton. Luego los filtradores que dependen del zooplancton. Luego los depredadores pequeños que se alimentan de los filtradores. Y así, peldaño a peldaño, hasta que el colapso llega al último escalón. Hasta que llega Cameroceras. La evidencia geoquímica del límite ordovícico-silúrico incluye anomalías en los isótopos de carbono que los geoquímicos interpretan como señales de una crisis productiva masiva en el océano. Una interrupción súbita de la fotosíntesis. Los datos, recogidos en formaciones de todo el mundo, desde China hasta Escandinavia, desde América del Norte hasta el norte de África, cuentan la misma historia en la misma secuencia temporal. Algo mató la base del océano, y luego el océano entero colapsó desde abajo. No fue un evento, fue una secuencia de eventos que se reforzaron mutuamente durante un periodo de entre 1 y 2 millones de años. La glaciación que vació los mares someros, la anoxia que expandió las zonas muertas, la posible irradiación que interrumpió la fotosíntesis, y para algunas especies, la combinación de 2 o 3 de esos factores simultáneamente fue más de lo que cualquier linaje podía sobrevivir. Cameroceras no dejó ningún descendiente directo conocido. Los nautiloideos ortocónicos, como grupo, sobrevivieron al límite ordovícico-silúrico en forma reducida, y algunos linajes persistieron hasta el Devónico y más allá. Pero los gigantes desaparecieron. El nicho ecológico que Cameroceras había ocupado durante millones de años, el del depredador ápex de gran tamaño en la columna de agua del océano abierto, quedó vacante, y tardó mucho tiempo en ser ocupado de nuevo. Porque el silúrico que siguió a la extinción no fue una recuperación rápida, fue una reconstrucción lenta, dolorosa, a partir de las pocas decenas de % de especies que habían sobrevivido al colapso. Un océano empobrecido, con cadenas alimentarias simplificadas, con comunidades de organismos que tardaron millones de años en alcanzar de nuevo la complejidad que habían tenido en el Ordovícico medio. El mundo que Cameroceras había dominado no volvió, nunca volvió exactamente. Lo que vino después fue diferente, más diverso en algunos aspectos, menos en otros, con nuevos grupos de animales que ocuparían los roles que los cefalópodos gigantes habían dejado vacantes, con los primeros peces con mandíbulas comenzando a diversificarse en el silúrico y explotando en el devónico, llenando los nichos ecológicos del océano abierto de maneras que los nautiloideos nunca habían podido anticipar evolutivamente. El océano sin peces terminó, y con él terminó también la era en que una criatura con concha y tentáculos había sido la cosa más aterradora que nadaba en las aguas de este planeta. Pero la historia del Ordovícico no termina con la extinción. Termina, o más bien continúa, en un laboratorio, en un museo, en el escritorio de un paleontólogo que sostiene en sus manos un fragmento de roca de 470 millones de años y que sabe, porque lleva años aprendiendo a leerla, que esa roca tiene algo que decir. Que ese fragmento gris, pesado, con una textura interna de líneas curvas y septos calcáreos, fue en algún momento parte de un ser vivo que nadaba, que cazaba, que dominó un océano que ya no existe sobre un planeta que era casi irreconocible. La paleontología del Ordovícico ha experimentado una revolución en las últimas 2 décadas. No una revolución de grandes descubrimientos espectaculares, del tipo que sale en los titulares cuando alguien encuentra un esqueleto completo de tiranosaurio en una colina de Dakota del Sur. La revolución del Ordovícico ha sido más silenciosa, más técnica, más dependiente de instrumentos que no existían hace 30 años. Ha sido una revolución de datos. El análisis de isótopos estables en fósiles del Ordovícico
ha permitido reconstruir la temperatura del agua en momentos específicos del periodo con una precisión de fracciones de grado. El análisis isotópico del estroncio en conchas de braquiópodos ha dado información sobre las tasas de erosión continental y los aportes de nutrientes al océano. El análisis del carbón orgánico en rocas del límite ordovícico-silúrico ha permitido rastrear las fluctuaciones en la productividad primaria del océano con una resolución temporal de decenas de miles de años. Cada uno de esos análisis añade una capa de detalle al cuadro. Cada uno responde algunas preguntas y abre otras. Y luego está la tomografía computarizada. El uso de escáneres de tomografía computarizada en paleontología ha transformado el estudio de los fósiles de cefalópodos del Ordovícico de maneras que Timothy Conrad, el hombre que describió formalmente Cameroceras en 1842, no habría podido imaginar. Porque muchos de los fragmentos más importantes de nautiloideos ortocónicos están embebidos en roca que no puede retirarse sin destruir el fósil. Durante décadas, los paleontólogos solo podían estudiar las superficies expuestas, inferir la geometría interna a partir de fragmentos y secciones. Con un escáner de tomografía computarizada, puedes ver a través de la roca. Puedes reconstruir en 3 dimensiones la geometría completa de la concha, la posición exacta de cada septo, el trayecto del sifúnculo, las proporciones de cada cámara. Y a partir de esa geometría, puedes calcular la distribución de masa del animal, modelar su flotabilidad, simular su postura en el agua, estimar su velocidad de crucero y su velocidad máxima en un ataque corto. Un trabajo publicado en PeerJ en 2019 utilizó exactamente esta metodología para analizar varios especímenes de nautiloideos ortocónicos del Ordovícico y el Silúrico. Los resultados confirmaron la hipótesis de la postura semivertical, con la punta de la concha apuntando hacia arriba y los tentáculos hacia abajo, y sugirieron que estos animales eran cazadores de acecho mucho más especializados de lo que se había pensado anteriormente. No eran simplemente conchas grandes con tentáculos, eran depredadores con estrategias de caza sofisticadas, adaptaciones posturales específicas y probablemente comportamientos territoriales. Ese último punto, el de los comportamientos territoriales, es uno de los aspectos más especulativos, pero también más fascinantes de la biología de Cameroceras. Los nautiloideos modernos, el Nautilus pompilo y sus parientes, muestran comportamientos territoriales rudimentarios. Los machos compiten por acceso a las hembras. Los individuos tienen rangos de profundidad preferidos que mantienen con consistencia. Algunos estudios han sugerido que reconocen a otros individuos de su especie y modulan su comportamiento en consecuencia. Si proyectamos esos comportamientos sobre Cameroceras, con todas las cautelas que ese ejercicio requiere, obtenemos la imagen de un animal que no solo cazaba, sino que también gestionaba su espacio en el océano, que tenía zonas de caza preferidas, que quizás defendía esas zonas de otros individuos de su especie o de competidores de tamaño similar. Un depredador con territorio es un depredador con una presencia ecológica que va más allá de la simple acción de comer. Es un depredador que estructura el comportamiento de todo lo que vive a su alrededor, que crea zonas de exclusión donde las presas evitan concentrarse, que genera patrones de distribución en el ecosistema que persisten aunque el depredador no esté presente físicamente. Los ecólogos modernos llaman a este fenómeno el paisaje del miedo, y es una de las formas más sutiles y más profundas en que los grandes depredadores dan forma a los ecosistemas que habitan. Cameroceras, en el océano Ordovícico, probablemente creaba paisajes del miedo de una escala y una profundidad que no tenemos herramientas para medir directamente. Pero podemos inferirlos. Podemos ver sus efectos en la distribución de los fósiles, en los patrones de preservación de los trilobites, en la geometría de las comunidades de fondo marino que vivían en los yacimientos donde también se encuentran restos de grandes nautiloideos. Hay algo más que los paleontólogos han empezado a investigar en los últimos años con una atención creciente: la inteligencia de los cefalópodos del Ordovícico. Sabemos que los cefalópodos modernos, los pulpos, los calamares, las sepias, son los invertebrados más inteligentes que existen. Tienen sistemas nerviosos extraordinariamente complejos para animales sin columna vertebral. Los pulpos resuelven problemas, usan herramientas, muestran comportamientos que en otros animales asociaríamos con la curiosidad
o incluso con el juego. Las sepias tienen memorias a largo plazo y son capaces de planificar comportamientos futuros en contextos de laboratorio. Esa inteligencia no surgió de la nada en los cefalópodos modernos. Tiene raíces profundas en la historia del grupo. Y el sistema nervioso centralizado, el cerebro primitivo que todos los cefalópodos poseen, en el anillo nervioso que rodea su esófago, es una característica que el grupo ha tenido desde sus orígenes en el Cámbrico. No podemos medir la inteligencia de Cameroceras, no hay forma directa de hacerlo a partir de fósiles, pero podemos observar que el plan corporal básico que permite la inteligencia en los cefalópodos modernos ya estaba presente en los nautiloideos del Ordovícico, que los ojos complejos, el sistema nervioso centralizado, la capacidad de comportamiento flexible que caracteriza a los cefalópodos actuales son herencias de un linaje que ya existía hace 500 millones de años. El depredador más grande del Ordovícico era probablemente también el animal más inteligente del Ordovícico. Eso cambia algo en la imagen. No es solo una máquina de matar, es una máquina de matar que pensaba, que evaluaba, que tomaba decisiones en tiempo real, basándose en información sensorial y en experiencia acumulada. Un predador que pensaba en un océano sin peces. Y eso nos lleva a una de las preguntas más profundas que el Ordovícico plantea a la biología evolutiva moderna. ¿Qué habría pasado si la extinción del final del Ordovícico no hubiera ocurrido? Es una pregunta que los paleontólogos formulan con cautela, porque la biología evolutiva no es determinista. La evolución no tiene un destino fijo, no hay una dirección predeterminada hacia la que los linajes tienden inevitablemente. Pero la pregunta sigue siendo fascinante como experimento mental. Si los grandes nautiloideos ortocónicos hubieran sobrevivido al final del Ordovícico, si Cameroceras y sus parientes hubieran continuado diversificándose en el Silúrico y el Devónico, si los peces con mandíbulas hubieran tenido que evolucionar bajo la presión constante de depredadores cefalópodos de 9 metros en las aguas abiertas, ¿habrían llegado los vertebrados a dominar el océano? ¿O los cefalópodos habrían continuado siendo los reyes de las aguas durante otros cientos de millones de años? ¿Habría un linaje de cefalópodos grandes que hoy nadara en el Océano Pacífico con una inteligencia que dejara en evidencia cualquier otro animal marino? No lo sabemos, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que los cefalópodos no desaparecieron del todo. Los nautiloideos sobrevivieron, reducidos, simplificados, ocupando nichos más estrechos que los que habían dominado en el Ordovícico, pero sobrevivieron. Y de sus linajes supervivientes evolucionaron, en el Devónico y el Carbonífero, los amonites. Esos cefalópodos con conchas enrolladas y sutura elaborada que llenarían los océanos mesozoicos de una diversidad y una abundancia que rivalizaría con cualquier cosa que el Ordovícico hubiera producido. Y de linajes cefalópodos que abandonaron la concha en el Mesozoico, evolucionaron los coloideos, los calamares, las sepias, los pulpos, criaturas que cambiaron la estrategia de la concha externa por la velocidad, la flexibilidad y la inteligencia. Criaturas que hoy nadan en todos los océanos del mundo, desde las aguas someras del Mediterráneo hasta las profundidades de la fosa de las Marianas. El linaje de Cameroceras no terminó con Cameroceras, terminó su forma, terminó su tamaño, terminó su dominio. Pero algo de lo que era Cameroceras, algo de la biología básica, de la estrategia evolutiva, de la inteligencia primitiva que le permitía cazar en la penumbra del océano Ordovícico, persiste hoy. Cada vez que un pulpo resuelve un laberinto en un laboratorio de biología marina, cada vez que un calamar gigante caza en las profundidades del Atlántico Sur, cada vez que una sepia cambia de color en menos de un segundo para camuflarse contra el fondo marino, hay algo de Cameroceras en ese momento. Un eco de 470 millones de años. Y hay algo más que persiste, algo más concreto, más tangible, más accesible que cualquier eco biológico, los fósiles. En este momento, en museos de todo el mundo, hay fragmentos de Cameroceras en vitrinas y en almacenes. En el Museo Field de Historia Natural de Chicago, en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en el Museo Real de Ontario en Toronto, en instituciones de Escandinavia, de China, de Australia, en todos los lugares donde las formaciones del Ordovícico afloran a la superficie, y los geólogos y paleontólogos han tenido la paciencia de buscar en la roca correcta. La mayoría de esos fragmentos son secciones de concha,
Anillos de carbonato cálcico con septos internos, de 10 a 50 centímetros de longitud, grises o beige, con una textura que recuerda al mármol. No impresionan a primera vista. No tienen la inmediatez dramática de un cráneo de tiranosaurio o de los dientes cerrados de un megalodón. Pero si sabes lo que estás mirando, si puedes leer la historia que esa geometría calcárea cuenta, son extraordinarios. Porque estás mirando los restos de un animal que nadó en aguas que cubrían lo que hoy es Ohio, o Minnesota, o Escandinavia, hace 470 millones de años, cuando los continentes tenían formas que no reconocerías en ningún mapa. Un animal que fue el depredador más grande de su mundo, que pensaba, a su manera, mientras cazaba en la penumbra de un océano que nunca ha vuelto a existir. Y al mismo tiempo, hay preguntas que esos fragmentos no pueden responder. ¿Cuánto vivía Cameroceras? Los nautiloideos modernos viven entre 15 y 20 años. Si Cameroceras crecía a una tasa comparable, alcanzar 9 metros de longitud habría requerido décadas, pero no lo sabemos con certeza. Las líneas de crecimiento en la concha podrían dar información, y algunos paleontólogos han intentado leerlas, pero la resolución de ese método en especímenes del Ordovícico todavía es insuficiente para dar números definitivos. ¿Se reproducían estacionalmente? ¿Migraban en busca de zonas de reproducción como lo hacen muchos cefalópodos modernos? ¿Los juveniles vivían en aguas someras y se desplazaban a aguas más profundas al crecer, como hace el Nautilus pompilio moderno? ¿Tenían dimorfismo sexual, con machos y hembras de tamaños diferentes, como ocurre en muchos cefalópodos? No lo sabemos. ¿Cuántos individuos llegaron a existir simultáneamente en el océano Ordovícico? ¿Era Cameroceras un animal solitario, como los grandes tiburones blancos modernos, con densidades de población muy bajas? ¿O existían en grupos, como los calamares de Humboldt, que hoy cazan en manadas en el Pacífico Oriental? No lo sabemos. ¿Tenía coloración? ¿Podía cambiar de color como lo hacen los cefalópodos modernos sin concha? ¿O la concha rígida limitaba esa capacidad a los tejidos blandos de la cabeza y los tentáculos? No lo sabemos. Y esa acumulación de preguntas sin respuesta es, paradójicamente, una de las cosas más hermosas de la paleontología del Ordovícico, porque significa que hay trabajo por hacer, que hay preguntas reales esperando a alguien que encuentre el fósil correcto, que desarrolle la técnica correcta, que haga la pregunta correcta en el momento correcto. El océano del Ordovícico lleva 444 millones de años muerto, pero no está completamente cerrado. Todavía tiene secretos que guardar, todavía tiene respuestas que dar a quien sepa buscarlas. Y eso, al final, es lo que hace de Cameroceras algo más que un dato en un libro de texto o un nombre en una vitrina de museo. Es un recordatorio de que la historia de la vida en este planeta es más larga, más extraña y más rica de lo que cualquier película o cualquier imaginación popular ha sido capaz de capturar. Que antes de los dinosaurios, antes de los tiburones, antes de los peces, antes de cualquier criatura que reconozcamos como familiar, el océano de este planeta ya estaba lleno de vida compleja, sofisticada, letal, de vida que dominó este mundo durante millones de años y que luego desapareció tan completamente que tardamos siglos en encontrar sus restos y décadas más en entender lo que significaban. Cameroceras no aparece en las películas de aventuras. No tiene una franquicia de juguetes. No protagoniza documentales con música dramática y narración en voz baja sobre la vida salvaje africana. Pero durante millones de años, fue el ser más temible que nadó en las aguas de este planeta. El rey de un océano que cubrió continentes que hoy son praderas y ciudades y desiertos. El depredador ápex de un ecosistema tan complejo y tan elaborado que los paleontólogos todavía están aprendiendo a describirlo con precisión. Y lo único que necesitaba para gobernar ese mundo era una concha, unos tentáculos y el tiempo suficiente para perfeccionarlos. 470 millones de años después, eso sigue siendo suficiente para asombrarnos, perfeccionarlos. 470 millones de años después, eso sigue siendo suficiente para asombrarnos,